Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Hoy jueves dentro de la justicia. Gracias por preferirnos a esta hora de la noche y por compartir con nosotros este programa especial que hemos preparado para todos ustedes. Un invitado especial, yo, Arturo Méndez Arzuela, de Chesnel de Jesús Calcaño y Santos. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ramón Arturo. Buenas noches a todo ese público que nos sigue en este programa Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia. Y pues, estamos hoy de invitado a invitado, pues yo me siento ser tu invitado. Este espacio que nosotros hemos, de alguna manera, ido haciendo algunos programas fuera del set, debido a que muchos de nuestros invitados están fuera de la ciudad, se le hace un poquito más fácil a veces que uno se le acerque a los lugares donde ellos están. Y qué bueno, ¿no?, que hemos sentido un feedback positivo de parte de los televidentes, que siempre nos sugieren algunos temas. Y qué bueno también pues volver al set, porque algunos compromisos profesionales educativos a veces nos limitan poder venir por acá, pero siempre estamos pendientes del programa y tratamos de llevarle contenido aunque sea desde el exterior. Pensamos los siguientes días a ver si podemos conectar con algunos otros invitados que están ansiosos de poder pues dialogar algunos temas, como temas de derecho administrativo que nos han estado diciendo algunas personas, hablar un poco del empleo público, aunque hace más de un mes y medio, 45 días, tuvimos por aquí a Dariel Guzmán, quien fue asistente del ministro de Administración Pública en el gobierno pasado. Es una persona, abogado en ejercicio, con mucho conocimiento sobre administración pública y que de alguna manera, pues en ese momento habló un poco del empleo público, pero quedaron pendientes a hablar de las carreras administrativas especiales, como es la carrera consular, también y diplomática. Me gustaría hablar también con él lo que fue la resolución que declaró lesivo la incorporación a carrera de parte en el gobierno pasado, de un grupo de más de 50 diplomáticos, entre ellos cónsules, también vamos a decir secretarios también de esas embajadas o consulados. Y pues esa discusión está en el Tribunal Superior Administrativo con respecto a la declaración de lesividad. También eso queríamos nosotros, porque él es uno de los abogados que representan a esas personas que eran favorecidas por esa resolución. Recordamos, Ramón Arturo, a propósito de la resolución que evacuó la nueva Cámara de Cuentas, donde también declaraba lesiva la resolución que homologaba un contrato de representación por alrededor de 4 millones de pesos de una empresa de abogados que iba a representar la Cámara de Cuentas en el caso que se le sigue, a miembros, a los ex miembros de la misma Cámara de Cuentas. Y es bueno explicarle un poquito, porque vamos a ver si podemos atraer a Rey Fernández, aunque sea por la vía telemática, para que Rey nos hable un poco de lo que es una declaratoria de lesividad. Mire, la ley 107.13, esa ley de procedimiento administrativo, establece lo que es la declaratoria de lesividad. La administración tiene un principio, se llama principio de autotutela administrativa. En este caso, cuando la administración le declara lesiva una actuación de ella misma, es decir, la misma administración que tomó la decisión dice que declara su actuación no conforme con la ley, eso se llama autotutela declarativa. Mediante esa resolución, ¿qué es lo que hace la administración? Que dice de manera motivada, porque todos los actos administrativos deben cumplir siempre con la motivación establecida en el artículo 69.10 de la Constitución, que dice que todos los actos administrativos y judiciales deben cumplir con el debido proceso. Entonces, cuando se da esa resolución donde se establece el primero, porque eso rompe con la legalidad, y de alguna manera es como si usted mismo, sin que nadie se lo pida, aunque puede ser también a solicitud de parte, lo que es la resolución que declara la lesividad de una decisión de la administración. De la administración, mediante esa resolución, lo que hace es que le da un plazo al beneficiario de esa decisión para que éste lleve vamos a decir, la discusión ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero ojo con esto. El hecho de que la administración declare no conforme con la legalidad de esa resolución, los efectos de ella no se suspenden. Ejemplo,
Si Ramón Arturo, por ejemplo, fue incorporado a carrera mediante una resolución y la misma institución por un cambio de administración dice, no, yo declaro lesivo esto porque no está conforme con los procedimientos legales. A Ramón Arturo, mientras el Tribunal Superior Administrativo no declare mediante una sentencia que la administración está, vamos a decir, está en orden a la hora de declarar lesivo, los beneficios de esa resolución no se le suspenden a Ramón Arturo, siguen los beneficios, que por eso hay una discusión. Hasta tanto realmente haya una decisión definitiva. Una decisión. Mira, todo esto es importante. Y es importante que sepamos que cuando Chelner aclara de que es la misma institución, se refiere más a la continuidad del Estado. Exactamente. Porque no fueron las mismas personas en acción contra su propia decisión, no. Fue la Cámara de Cuentas, fueron los miembros de la Cámara de Cuentas que sustituyeron a la que cesó, los que tomaron esta decisión y solicitaron que declarara lesivo este contrato, que no debió existir nunca, desde mi punto de vista, pero bueno, eso deberá, en una tutela judicial efectiva, decidirlo el tribunal. El derecho administrativo es riquísimo. Sucede que en los pueblos prácticamente no se conoce. Y no se conoce porque la participación, por ejemplo, lo que de una forma u otra hacemos vida judicial o jurídica en los pueblos, no hay tanta incidencia de casos que demanden la actuación de un abogado en representación de un perjudicado o de un cliente. Te soy sincero, todo el que estudia derecho da una materia derecho administrativo en sus diferentes fases. Hay algunos que tienen 1, 2, 3. Esto te ha ido naturalmente creciendo en la medida en que está teniendo importancia el derecho administrativo o la aplicación del mismo, porque el Estado es muy amplio y tenemos un Estado que primero, es negador de los derechos de los ciudadanos, sobre todo de aquellas personas que de una forma u otra han pasado por la administración pública. Pero tenemos que el Estado Dominicano es el principal empleador. Jenny, dame el hambre, por favor. Esta situación hace que cada día se tenga que enriquecer el abogado en el conocimiento del derecho administrativo, porque cada día más tiene demanda. Yo te voy a decir, y te voy a ser sincero, que cuando incursioné como consultor jurídico del Servicio Nacional de Salud, fue que me involucré realmente en lo que es la aplicación, porque de ir a... Y hay un tema con el derecho administrativo. Porque ahí sí se encuentra uno con que hay muchas demandas en esas instituciones que se hacen por la mayoría de las veces por incumplimiento de los debidos procesos que deben aplicarse hasta para desvincular a una persona que tiene mérito sobrado para que se desvincule. Pero por falta de motivación, por falta de motivación del acto. No, y de aplicación de los procedimientos adecuados en el momento. Porque la gente piensa que tú puedes cancelar a un empleado porque te da la gana. Que en el sector público yo puedo cancelar a cualquiera porque me da la gana. Y no es así. Hay derechos adquiridos que usted tiene que respetar. Y que hay tribunales que están obligados y lo tutelan de verdad. De hecho, lo tutelan. Y el que no está de acuerdo con esto ha recibido, hay muchas sentencias feas. Y hay demandas inclusive en solicitud de lesión de patrimonio. Porque el funcionario es responsable con su patrimonio personal de los actos que cometa ilícitos dentro del ejercicio de sus funciones. Y hay mucha gente que desconoce todas estas cosas. Pero bueno, ¿qué te parece si...? Tú sabes, yo quiero, para antes de cambiar este bloque, me gustaría establecer, yo estoy de acuerdo contigo con respecto al contrato de la Cámara de Cuentas para la representación legal.
Estoy de acuerdo que no debió ser. Y recuerdo que en programa nosotros lo dijimos aquí, lo hablamos eso aquí. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque en la resolución, y yo le invito a las personas que nos ven, que la busquen la declaración de lesividad de la resolución como homologa ese contrato. Señores, el contrato tiene una cláusula que la cancelación de ese contrato, Ramón Arturo, quizás sale más cara a la administración que el mantenimiento de este. Del mismo. Para que nosotros, porque a veces el populismo nos nubla. Si ese contrato es de alguna no dice por qué, no. Si simplemente el simple hecho de que sea el contrato dejado de lado, rescindido, hay que pagarle 3 veces el monto. Habría que pagarle 12 millones de pesos a esa oficina de abogados cuando el contrato es por 4 millones. Entonces, ¿qué pasó con la resolución? Y eso yo he dialogado con algunos compañeros en la intimidad, porque algunos no están en ciertas funciones y no pueden quizá referirse a eso, ¿no? Que la resolución que declara la lesividad no tiene motivación. ¿Por qué no tiene motivación? Hay un tema. No dice por qué ese contrato viola la ley. Y si no dice eso, a la hora de eso notificársele a esa oficina de abogados, ya le está violando el derecho de defensa y le está violando la debida motivación que debe tener todo acto administrativo. Y ya por eso esa resolución, a la hora que vaya al Tribunal Superior Administrativo, pues tiene mucha posibilidad de que el Tribunal Superior Administrativo le diga a la Cámara de Cuentas: ustedes no motivaron adecuadamente esa declaratoria de lesividad, que debe cumplir con un procedimiento. Quizás nosotros como ciudadanos normales decimos, eso estaba mal, ese contrato. Tú sabes lo que pasa, tú tienes razón. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que se nos diga y se nos diga y se nos diga que fulano hizo esto, que es malo, que es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Pero no explicamos a la gente que toda actuación pública tiene que seguir un procedimiento que manda la ley. Que toda motivación tiene que ser justificada en función de qué fundamenta esos hechos. O sea, ¿en qué usted fundamenta una actuación para determinar que es ilegal? No es ilegal porque a mí me dio la gana. Por ejemplo, el caso, esos son unos delincuentes y te van a estar presos. Y tenemos todo para que usted le dé 2 años casi. Ahí están con 18 meses. Cuando se vencen los plazos, no tiene que darme 6 meses más porque usted dijo que tenía todo. Eso lo vamos a hablar ahora. Usted dijo que tenía. Entonces, esas son situaciones que se dan. Y los gobiernos, por ejemplo, cuando son nuevos así, que tienen mucha popularidad como este, y la gente que no tiene el conocimiento necesario de que hay que seguir debidos procesos y que hay organismos que están obligados a tutelar derechos, no importa cuán delincuente usted quiera, cuántos actos delincuenciales usted quiera endilgarle a esa persona, y le motiva. Pero cuando llega el momento de que la instancia correspondiente le toque decidir, usted dice, no, esos jueces se vendieron, esos jueces no están. No, es que usted no hizo lo que debió hacer y tenemos muchos casos ahí que... Y tú sabes, Ramón Arturo, con respecto a esa resolución, es ilógico que tú digas que la Cámara de Cuentas no era la Cámara de Cuentas que yo estaba representando como institución, sino a esos ex miembros que están bajo investigación, según dijo el PERCA a través de una resolución. Entonces tú me digas que lo que hicieron esos abogados fue en representación de ellos, de su persona. Entonces tú como Cámara de Cuentas no me puedes desistir de la solicitud que hicieron esos abogados, porque entonces tu argumento es contrario. Tú me dices por un lado que los abogados no estaban representando a la Cámara de Cuentas, sino a los miembros, pero en tu misma resolución tú dices que la Cámara de Cuentas desiste de todas las solicitudes que hicieron esos abogados. Exacto. Entonces tu propia resolución es contraria en su fundamento. No puedes tú desistir entonces como Cámara de Cuentas, porque a mí me encantó lo que tú decías. Eso igual pasa con el tribunal. Cuando un tribunal dicta una decisión, no dice Juan o Pedro toma decisión, no dicen en nombre de la República, el Tribunal de Instrucción, el Tribunal Colegiado, porque las instituciones no son personas, son instituciones con personalidad jurídica. Exactamente, son representados en un momento determinado por Pedro, Juan, mañana puede ser por Juana, Juanita o Pedrita o
o Petra. Ahora se va a quedar en el aire, Ramón Arturo, dentro de esa solicitud de la resolución que ordenó la juez especial designada por la Suprema Corte de Justicia, que ordenaba entregar a los exmiembros de la Cámara de Cuentas unos interrogatorios que ellos decían, en el caso del doctor Álvarez Pérez, decía que él dijo una cosa y en los medios de comunicación se decía que en los interrogatorios él decía otra cosa. Y yo quiero que me den el interrogatorio por escrito para yo probar de que ciertamente yo no dije eso. Hubo un abogado muy famoso que estaba en un programa. Yo llamé y yo pregunté, está bien, porque él justificaba el hecho en función de que esas declaraciones o esos interrogatorios podían ser perjudiciales porque hay personas que pudieran estar cooperando y entonces ahí vendría casi. Entonces yo lo único que le pregunté fue, yo quiero que él me diga, ¿qué hacemos con el desacato a una decisión de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia actuando en función de juez especial? En función de juez especial en ese caso. ¿Qué hacemos con el desacato? Supóngase que sí, que es verdad, que tiene derecho, pero la acción de desacato, ¿qué hacemos con él? No, que no lo tiene, porque si a mí me interrogan, Ramón Arturo, el primero que tienen que darle una copia de ese interrogatorio que yo firmé es a mí. Pero suponte un tema de acceso, que no te lo dieran. Es un tema de acceso a la prueba. Que digan que no, que debido a la importancia que tiene, que no. Pero la decisión, ¿qué hacemos con el desacato? No, eso se va a quedar. Esa figura del desacato, y la jueza y la Suprema, nadie dijo nada, porque aquí todo el mundo... No, porque al final tú sabes que los jueces hablan por decisión. Por decisión. Pero también, en virtud de la misma norma... Pero hay una que la misma Procuradora General de la República una vez se pronunció y dijo que los desacatos que estaba cometiendo el Ministerio Público, pero eso era cuando ella era juez de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, Ramón Arturo, yo quiero que nosotros hablemos de eso, porque... Pero tenemos que irnos a una pausa. Sí, eso te iba a decir, luego de la breve pausa comercial, porque ese es uno de los tipos penales que viene en el nuevo Código Penal, que de nuevo parece que lo van a dejar perimir. Sin lugar a dudas. Yo quiero enviar dos saludos especiales. Uno es a Francisco Tejada. Dicho así, Francisco Tejada. ¿Tú conoces a Francisco Tejada? Claro que sí, claro que Francisco sí. Pero yo sé Tejada, que el pueblo de Mocamá lo conoce como Papito Joyería. Papito Joyería, un saludo muy especial. Agradecerle el regalo que me hizo hoy en la mañana. Y a José Luis Vargas. José Luis Vargas es un señor que nació y se crió, hizo una vida muy conocido en Moca, sobre todo por sus luchas en los tiempos estudiantiles. Es mi gran amigo y hermano prácticamente desde niño. Estuvimos en esas lides juntos un tiempo. Luego emigró a Estados Unidos y está aquí en una casa muy linda que tiene en un campo de Moca y viene a pasar ciertos tiempos. Ha pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos y está aquí en Moca. José Luis Vargas es una persona muy conocida. Y vaya nuestros saludos y nuestra demostración de cariño. Y a Papito, que Chesner le manda muchos saludos. Él sabe, yo le mando un fuerte abrazo, un excelente ser humano. Vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos con esta conversación sobre temas jurídicos. Nuestro interés no es más que compartir con ustedes los conocimientos que tiene Chesner, porque yo soy un eunuco en estos sentidos sobre asuntos jurídicos que son importantísimos, sobre todo en épocas como esta, en que tenemos que velar todos por la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, tal y como lo señala la Constitución de la República. Pausamos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Recuerde que este programa usted puede verlo además en directo por Facebook Live, también en YouTube, nuestro canal de YouTube, ni más ni menos, por todas las redes sociales. Dentro de la justicia,
Hablábamos nosotros antes de la pausa del desacato, la figura del desacato. Para el que no conoce, el que no es abogado, desacatar una decisión, más que nada, es, vamos a decirlo así, la acción por la cual una autoridad o una persona física no opera, no pone en ejecución una decisión. Una decisión, por ejemplo, que pueda mandar a usted a entregar un objeto o entregar una prueba, como era el caso que Ramón Arturo establecía con la decisión que tomó la juez especial de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Cámara de Cuentas, y desacatar una decisión perturba la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque las decisiones judiciales se atacan por vía recursiva y aquellas, como era el caso de esa decisión, que no pueden ser atacadas por vía recursiva, entonces lo que toca es que esa decisión se haga ejecutoria. Cuando una y en este caso no una persona, ¿por qué no puede ser acatada por vía recursiva? Que tú dices que esa decisión no puede ser acatada porque fue una decisión de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero no solo eso, que en este caso se solicitó en este caso, recuerda, fue de alguna manera una acción de tutela de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ¿qué lo quería el investigado? El investigado quería que le entregaran ciertos medios de prueba que él iba a utilizar. Señores, en la investigación, después que usted lo citan, después que usted está citado, que usted sabe que lo están investigando, usted tiene derecho a abrir la carpeta fiscal. Ya después que usted, claro, cuando ya usted no lo han citado ni nada, no es verdad que usted vaya a identificar, ven acá, me están investigando, ¿no? Porque supone que usted no tiene conocimiento. No. Y si como el fiscal no le ha solicitado orden de arresto, ni lo ha citado, porque la cita, según el mismo Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció que la cita es una medida coercitiva. Cautelar, y que de alguna manera eso modificó, eso le agregó, eso fue una sentencia adictiva, lo digo yo, lo veo así como una sentencia adictiva, porque recordamos que el cómputo de inicio del proceso, según el Código Procesal Penal, era, antes de esa decisión, la orden de arresto o la solicitud de un anticipo, la anticipación de prueba, en este caso. Anticipo de prueba. Pero ¿qué sucedió? Que ahora, como dijo el Tribunal Constitucional, no, el proceso empieza a contar no solo de una orden de arresto, no solo de una solicitud de anticipo de prueba, sino también de cuando usted lo citan. ¿Por qué? Porque en virtud de 225, una de las causales para usted solicitar orden de arresto es que usted incomparezca a una cita que le gire el Ministerio Público. Entonces, en ese caso, entiendo yo, y así entiendo que lo entendió esa juez, debía entregarse ese interrogatorio, que no hacía nada es decir, no laceraba en nada el proceso. Usted se pone a pensar, un interrogatorio que le hagan a Ramón Arturo, ¿en qué le hacer el proceso? Que le entreguen una copia a él. Máxime, cuando él está diciendo que se está filtrando, porque antes las filtraciones eran malas, ahora no lo son. Y las filtraciones de la investigación, eso sí el código lo veta. Que cuando es un asunto que pudiera dañar la investigación, no debe infiltrarse contenido de la investigación. No debiera. Solamente deben filtrarse aquellas que puedan convenir. Hay un tema. Cuando se mantiene en etapa preparatoria el proceso, solo es público entre las partes. ¿Quiénes son partes? El imputado y la víctima. Solamente. Y los actores procesales, abogados, juez y Ministerio Público. Pero realmente no son parte. No son parte. No son parte. Pero mira una cosa. Y es importante que todo este procedimiento, porque pudiéramos agotar prácticamente el programa completo. Y hay temas importantes. No, eso de la autotutela, del procedimiento de autotutela declarativa, que yo le invito a la gente a que lo vea, porque algo que tú decías ahorita con el derecho administrativo, el derecho administrativo en la República Dominicana nació para que no funcionara. Si no, tú lo tienes que ver que antes de la ley 1307, que modificó la 1494, la parte, lo que tenía que ver con parte del derecho administrativo hasta tributario, quienes lo conocían era la Cámara de Cuentas, Ramón Arturo. Solamente. Era la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, tú te ponías, pero ven acá, si la Cámara de Cuentas tiene que ver con la fiscalización del dinero a posteriori, si luego que se gastó, y la Contraloría tiene que ver antes de que se gaste. Entonces, ¿qué tiene que ver la Cámara de Cuentas con esas decisiones? Entonces, ahí, porque de alguna manera, señores, mediante el proceso administrativo, usted hinca a la autoridad. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, que el Estado era inembargable, que el Estado era incuestionable. No, hemos visto en este cambio de administración cómo todas esas regulaciones que se crearon
llevan a que cuando a ti te desvinculan de manera inadecuada, pues a ti hay que reponerte cuando tú vas en una acción que te tutele tu derecho. Entonces, eso es, como tú decías, es un asunto súper complejo. Ahora, a mí me gustaría, Ramón Arturo, que no dejáramos pasar la situación de esta semana con respecto al proyecto de Código Penal, que parece que de nuevo... Precisamente, es importante que sepamos. Mire, antes de eso yo quiero hacer un preámbulo. Mire, el legislador es el organizador del Estado. La existencia de un Estado de Derecho empieza por el legislador. ¿Cuál es el legislador? En nuestro país hay dos cámaras. La Cámara de Diputados y el Senado de la República, en función de que hay un Congreso de dos partes. El Congreso es el primer poder del Estado y en función de eso es el que crea todo el organigrama a través de sus legislaciones para crear, válida sea la redundancia, un verdadero Estado de Derecho. Todo el andamiaje, toda la estructura jurídica que conforma un Estado social democrático de derecho viene del Congreso. La génesis de la conformación del Estado nace en el Congreso de la República. Y nuestros congresistas están obligados a dotarnos de códigos, de leyes que sean cónsonas con la existencia misma del deseo de todos los dominicanos de vivir en santa paz y en armonía, donde se respeten los principios y derechos fundamentales. Toda esta situación nos lleva a nosotros a pensar qué es lo que tenemos como Estado si no tenemos con una estructura que organice jurídicamente ese Estado. Conche, caramba, y cuánta pena y vergüenza desde mi óptica, desde mi punto de vista, nos lega ese Congreso que tenemos cuando no ha sido capaz de crear una ley. Mira lo que Chesner decía ahorita. Parece que el derecho administrativo y todo el engranaje que conforma esta estructura jurídica fue hecha para que la gente ni siquiera se entere. Porque no tenemos una definición objetiva de lo que queremos como país. Y la mayoría de los dominicanos no tenemos los conocimientos necesarios para demandar. Por suerte sí hay mucha gente que en esta época y este famoso populismo que existe ha creado toda una situación y ha llevado a que políticamente haya sido soslayado de nuevo la aplicación o la aprobación de un código penal que tanto necesita el país, es verdad, pero un código moderno, consustancial con la existencia de nuestra vida misma. Sí, que hay que decir que ya ese proyecto, que ha sido modificado ya muchas veces, ese proyecto es un proyecto viejo. Tiene problemas porque todavía vemos lo que es el vínculo de la causalidad, que viene ya de la forma francesada de ver los tipos penales y la vinculación o la conjugación de un tipo penal, que ya en el derecho alemán eso se ha superado y se han establecido otras tipologías jurídicas y otras formas de ver el delito. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las glorias que tiene eso y que tanto se reclama es que la gente puede pasarse hasta 100 años preso, 70 años preso. Eso es un tema. Yo digo que... Coño, ¿pero y qué ganamos con que usted pase 80 años preso porque usted mató 10? Eso es un tema. ¿Por qué no tratar de formar a la gente para que no se maten los 10?
Mira, y que ese tipo todo lo que pasa no, en su vida eso es fácil, porque al Estado le conviene más aumento de pena, porque eso cuesta menos dinero. Pero tú crear condiciones sociales para que la gente no delinca, que eso es un tema que del derecho alemán. Antes de que termine este programa, hay un tema con respecto a Moca que en ese sentido quiero tratar. ¿Tú te acuerdas del caso de uno de estos países nórdicos que había como un día festivo y había un grupo de jóvenes en una isla y un tipo fue y le entró a tiro y mató más de 30 jóvenes ahí? Y el tipo tiró primero impactó un coche bomba en la ciudad y después se fue en un bote hacia esa isla para que la autoridad de policía, que mire la premeditación de esta persona, explote una bomba en la ciudad para que los bomberos y la policía investigando de alguna manera se desliguen de la seguridad de esa isla. Estamos hablando de un país organizado, uno de estos países nórdicos. Y después se fue para la isla y mató a más de 10 jóvenes e hirió muchísimos más. Señores, ¿tú sabes cuándo condenaron a ese tipo, Ramón Arturo? Ese tipo no fue condenado a más de 10 años. Porque es que la legislación de ese país no permite que sea así. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú metes a una persona ya 20, 30, 40 años, tú no cumples con el fin resocializador de la pena, porque la pena no es un castigo. Eso era antes que la pena era un castigo, ya no lo es. Y en la República Dominicana, por configuración constitucional, la pena se ve como para reinsertar, es decir, volver a la persona que ha cometido un ilícito a la sociedad, renovado. ¿Y qué está pasando? Pero yo digo que es un código que posiblemente nazca con ciertas raíces de inconstitucionalidad. Porque si lo vemos por ahí, el cúmulo de pena y el aumento de pena pudiera ser, visto de la reinserción social, inconstitucional. ¿Por qué? Porque si tú una persona de 40 años, tú lo agarras y lo sometes a 40 años más de cárcel en un país donde la posibilidad de vida de un hombre no pasa de 65 promedio, entonces tú me le estás diciendo que tú lo estás condenando a pena de muerte. Es lo mismo. Entonces no es posible. Pero hay otro tema, hay un innúmeros temas. Señores, el asunto de la 3 causal, que yo, Chesner Calcaño, yo soy de criterio en ese sentido, que no hay ningún 3 causales ni nada, no 3 causales. Debe dársele la oportunidad a la mujer que decida sobre su cuerpo. Porque hay un principio constitucional que es, de alguna manera, lo que tiene que ver con el libre ejercicio de la personalidad. Y mientras usted diga, bueno, pero una vida dentro de ella, sí, pero ¿se alimenta de quién? De ella. Tiene un vínculo hasta los 9 meses, o dependiendo si es prematuro, de ella. Entonces es de alguna manera una extensión de su cuerpo. Ni el hombre, ni la iglesia, ni el Estado, nadie debería decidir sobre el cuerpo de ella. Que el Estado le diga, mire, espérate, dentro de los 90 días la ciencia dice que es permisible, pero después de los 90 días, ya espérate, después de los 90 días no, que es lo que se hace en países de manera promedio. Entonces, ese tema, que nos quieren tener embullados con ese tema, señores, porque aquí el que tiene su dinero en todos los agarra y coge una visa y se va a Miami. Es decir, eso nada más le hacer a los pobres. Los pro vida. Eso nada más le hacer a los pobres, el asunto de prohibición del aborto en este país. Porque los hijos de los ricos consiguen un médico, a veces ni tienen que salir del país, consiguen un médico que le haga un aborto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, Ramón Arturo? Oye, ¿por dónde lo ven el aborto? No matar gente, no, señores. Es que si una mujer decidió no concebir un producto, es que ella tenga la posibilidad de tener un proceso seguro. Miren lo que se hace en Holanda. En Holanda está prohibido la heroína, prohibida porque es una de las drogas más pesadas. Pero ¿qué verificó el Estado holandés? Que había mucho VIH y que había muchas enfermedades, hepatitis, de transmisión sanguínea. ¿Y qué verificó? Un estudio que hizo, que era que los que consumían heroína se compartían las jeringas. ¿Usted sabe lo que hizo el Estado holandés? Que no legalizó la heroína, no. Dijo, bueno, es ilegal, pero tú consumes tu heroína. Bueno, pues yo te voy a dar lugares de tolerancia. En esos lugares te voy a tener una enfermera, alcohol y una jeringa nueva. Dentro de ese lugar, después que tú entres a ese lugar de tolerancia, nadie te puede arrestar.
El Estado no es que te la va a poner la heroína, no. Pero te da la jeringa y te da el cuidado para que tú te administres tu asunto, porque como quieres tú eres drogodependiente, el Estado no te está incitando, tú eres drogodependiente, tú consigues tu asunto ilegal. Pero ¿qué pasó con eso? Que los porcentajes de transmisión de VIH bajaron radicalmente. Entonces, eso es lo que hace un Estado que quiere cuidar su salud pública. Pero hay un tema que a mí me gustó mucho, que quiero yo tocarlo, que no lo había visto así. Escuché a Nacé Perdomo en un programa esta semana y yo me quedé impactado con ese punto de vista que él tuvo con el asunto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera específica a los partidos políticos. Mucha gente insiste en que se incluya a los partidos políticos porque ellos administran recursos del Estado. Señores, la Cámara de Cuentas puede hacer auditorías a los partidos políticos. Eso es indiscutible. Claro. Eso es indiscutible. Y lo que administran el dinero de los partidos políticos son personas físicas. Ahora, cuando usted me habla de responsabilidad penal de la persona moral, usted me está incluyendo al partido, al logo, a los establecimientos. Que eso no toma decisiones, eso tiene personas por detrás que son los que toman las decisiones. ¿Y qué decía Nacef esta semana? Ramón Arturo, que me encantó. Él decía, hay que tener cuidado con ese tema. Que quizá ahora no se use, pero mañana podría llegar alguien por ahí que quisiera perseguir a un partido político X y desbaratarlo, y usa eso para someter al partido, a la persona jurídica, al partido, no a la persona física, al partido como logo, como institución, a un proceso penal. Y si inhabilitamos un partido penalmente, el logo, mediante un proceso, ese partido no puede ir a elecciones. Señores, vean lo que está pasando en Nicaragua. Vean lo que está pasando en Nicaragua, donde Daniel Ortega está metiendo preso a todo el que tiene posibilidad de ir como candidato. Y no nos podemos ver lejos de eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Lo que más llama la atención con ese proyecto de código penal es que nosotros tenemos que buscar la manera de tener un código lo más equitativo posible. Pero ahí, lamentablemente, las decisiones del Congreso, igual que la de los jueces, es contra mayoría. No es posible que podamos crear una ley donde todo el mundo se pueda ver identificado. Es imposible. Seguro que eso es imposible. Imposible. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Además, Chandler, nosotros debemos de entender, y hay sectores que tienen que entender, que no pueden inmiscuirse en asuntos del Estado. Mira, sobre todo el asunto de las causales, existe en todo el mundo, inclusive en la cuna de la religiosidad. En España, en Italia, en Alemania. Existen las eximientes de condiciones especiales, porque no es que usted mate a todo el que se le ocurra, que usted tuvo una relación irresponsable, no. Es que en determinadas circunstancias la mujer pueda decidir qué hacer, porque tampoco es que es mandarla que lo haga. Ramón Arturo, pero hay un tema con eso, hay un tema. Por un lado, entonces, no queremos el aborto, pero cuando se quiso instaurar la educación sexual en la escuela, tampoco estaban de acuerdo. Tampoco. Entonces tú quieres gente ni que se repartan preservativos. Entonces, señores, pero por favor, es decir, nosotros no podemos venir a hacernos los idiotas. Aquí en los barrios de nuestro país, aquí hay muchachitas ya a los 9 años, los 10 años, sexualmente activas. Pero señores, si usted quiere saber en qué situación es que nosotros estamos, vaya al hospital, de los que son de Moca, los que son de Santiago, vayan a las maternidades, párense ahí para que ustedes vean los desfiles de niñas que usted pregunta, que usted sabe que no llegan a 12, 13 años, preñadas, pero no en el Instituto de Especialidades, ni en el centro médico, ni en el home, ni en el donde van las hijas de los, donde van las esposas, no, a los hospitales, que no saben ni quién la preña la mayoría de las veces. Entonces yo te voy a decir una cosa, y a veces en contra hasta de su voluntad. Yo quiero ver un patriota de esto, que el derecho a la vida, como me dijo un amigo, me dijo, no, porque yo soy pro vida, yo derecho a la vida. Digo, tú le criarías a la mujer tuya un hijo que te la preñe por ahí, que te la violaron y te la preñe, tú se lo crías. Muchacho, no supo nada que decirme, porque él sabía que yo no le iba a creer, que iba a decir que sí, que iba a permitir que su mujer pariera
de una violación, que la violaron. Eso mira, y eso es un ejemplo maldito. No, pero lo peor es que el Estado no tiene las condiciones para decirte, está bien, tenlo, que yo te lo voy a tomar. Y yo voy a crear las condiciones para que ese niño... creando pobreza, es propiciando pobreza. Entonces, tú te vas donde aquí las ARS en este país, Ramón Arturo, y yo, a propósito de una tesis que hice sobre el aborto y las causales en la maestría de Derecho Constitucional, es que yo me doy cuenta que aquí lo que tiene que ver con el plan básico de salud no cubre la pastilla anticonceptiva. No cubre nada. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Es brevísima, no le cambie, que continuamos en breve con interesantísimos temas para compartir con ustedes. Gracias por sorprenderme de esa forma. Un saludo especial a Elvis García, nuestro control master, y a Joan Arnaud, unos muchachos que hacen una labor increíble en este... Son de las cosas que no se ven en la producción de este tipo de programas. Carlos Estrella también, nuestro camarógrafo. Pero bueno, nada, prácticamente nos queda poco tiempo. Sí, hay poco tiempo. Mira, Ramón Arturo, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y me gustó algo que tú decías, qué mal tiempo. Nosotros hay muchos temas todavía por hablar, pero no queremos... Ahí está el tema de la ley de extinción de dominio, que eso vamos a ver si en los próximos días yo puedo conseguir una persona. Fue incluida en la Constitución de 2010. Sí, pero hay un tema y debió hacerse una ley para su aplicación. Exactamente. La extinción de dominio nosotros vamos a ver si hacemos varios programas, porque eso hay que explicarlo bien, porque lo primero que eso rompe lo que es el principio de no irretroactividad de la ley cuando le es desfavorable al que es su judice, y hablarle un poco del proceso que se lleva, de Nevis in idem. Hay que hablar de los jueces especiales que se van a crear esos fines. Si tu papá o tu abuelo consiguieron un dinero ilícito y se puede o no demostrar... no ilícito, que no, porque ese es otro tema, la extinción de dominio, que tú, porque hay una inversión de la carga de prueba, demostrar, que tú no lo puedes demostrar. Que no en un demostrar. País, Ramón Arturo, en un país donde tenemos una economía totalmente informal, donde aquí, a propósito de los cerdos y la fiebre porcina, aquí agarra cualquier campesino y vende un grupo de cerdos y le entregan 100, 200, medio millón de pesos de otro tipo que vendió en un plátano que tiene un grupo de aguacate, y no tiene cómo explicar eso. No lo tiene cómo explicar. Entonces hay que tener cuidado con... Y aquí hay gente, señores, todavía en este país, que sus dineros, sus cuartos, para utilizar una palabra muy dominicana, lo tienen en Macuto. Para que sepan, no confían en lo que es las instituciones bancarias. Y si no, pregúntale al general retirado, ¿no? Que Casa de Campo le roban. ¿Cuándo fue, Ramón Arturo? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, una caja fuerte. Miren, hay que tener mucho cuidado, y yo quiero hacer esta reflexión, Ramón Arturo. Es muy bueno el Estado crear desigualdad en los barrios y crear desigualdades en la sociedad, y después entrarle como la conga a los tiros y rompiéndole la puerta a la gente. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en desacuerdo totalmente con los actos ilícitos y los actos que crean intranquilidad social, pero siempre la persecución penal debe hacerse dentro del debido proceso. Que es muy bueno usted aparece en un medio de comunicación e incitar, vamos a decir, como dicen en Puerto Rico, que le den piso a aquel que crea intranquilidad social. Y no, debemos darle tribunales, debemos darle sometimiento penal. Porque si nosotros le damos la posibilidad a las autoridades de que puedan entrarle a tiro al que supuestamente comete un acto ilícito, porque recordamos que es el tribunal de fondo que condena a las personas y que dice que realmente se prueba y el Estado debe probar, y eso es lo que nosotros nos hemos dado, un Estado constitucional y de derecho. Entonces no podemos incitar eso, porque recordamos que en el año 2008, en el gobierno de Leonel Fernández, aquí había una campaña que decía: policía, no me mate, que en lo claro yo me paro. ¿Por qué? Porque había un muchacho celebrando su cumpleaños en la capital dominicana, y cuando iba camino a su casa con su novia y un amigo, unos agentes policiales los mandaron a detener, y se iba delante en una luz y le hicieron un disparo y le cegaron la vida. Y eso a propósito del abogado también que mataron en San José de Ocoa, sí, que fue un acto lamentable. Y yo lo digo, el policía debe tener cuidado, pero usted también como profesional,
con hombres armados no se discute. Usted dice, vámonos para el destacamento y allá hablamos. Con hombres, y menos si usted está armado, oiga. Y menos en nuestro país que un policía cree en Dios. No, y menos cuando un policía te dice, yo te avaleo. Oiga, cuando usted escucha una palabra, avaleo, te dice, no, espérate, aquí no hay formación académica. Sin duda. Entonces, con una persona, en ese sentido, no es bueno discutir, Ramón Arturo. Sí. Bueno, gracias por soportarnos en el día de hoy. Mañana estaremos aquí como de costumbre. Cherner Calcaño, Arturo Méndez, ni más ni menos. Manténgase ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón, sin rodeos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.